Otro vicio de refracción es el astigmatismo. Aquí los rayos luminosos se van a refractar, pero no todos van a llegar al plano de la retina, sino que va a haber dos focos dependiendo de cuál sea el meridiano que está alterado en el cristalino o en la córnea. Por eso decimos que en el astigmatismo los meridianos de la córnea o del cristalino tienen curvaturas diferentes. Entonces las causas son corneales o del cristalino. Las más frecuentes, la que tenemos subrayada, son las corneales. Entonces los astigmatismos se clasifican en regulares e irregulares. Regulares, aquellos cuyos meridianos principales se encuentran en ángulos rectos entre sí. Pueden estar entonces en ángulos rectos entre sí y ser simples, o sea, un solo meridiano principal es hemétrope y el otro no, o pueden ser compuestos donde ambos meridianos principales no son hemétropes. Hablamos entonces de astigmatismos irregulares cuando los meridianos principales no se encuentran entre sí a 90 grados. Y además un mismo meridiano puede tener distintos valores dióptricos. Las causas pueden ser ya sea de la córnea, que suelen ser las causas más frecuentes, y las causas cristalinianas, por ejemplo, como las cataratas. Los síntomas de los astigmatismos son, cuando estos son astigmatismos de bajo poder, o sea, de baja graduación, generalmente son síntomas astenópicos o síndrome astenópico. Cuando el astigmatismo es de alta graduación, ya no solamente que vamos a tener algunos de los síntomas astenópicos, sino que también vamos a tener una agudeza visual disminuida. Bien, entonces en el astigmatismo lo que vamos a usar para su tratamiento son lentes cilíndricas, ya sean convergentes, positivas, en los hipermetrópicos o divergentes, negativas, en los miópicos. Bien, aquí hago una mención del queratocono, que es una patología degenerativa de la córnea. ¿Y por qué? Porque se caracteriza justamente por un astigmatismo que en su evolución es irregular y de alta graduación. Este astigmatismo en el tiempo es cada vez mayor, acompañado además de miopía, y no suelen corregir con un lente común, o sea, un lente aéreo. Se la suele tratar a esta patología del queratocono de la siguiente manera, lo vemos en el siguiente slide. El tratamiento entonces del queratocono suele iniciarse con corrección óptica aérea cuando ésta no logra mejorar la visión porque el astigmatismo y la miopía que produce el queratocono son muy altos, se recurre al uso de lentes de contacto flexibles o gas permeables. También cuando este queratocono es progresivo, sobre todo en pacientes jóvenes con córneas muy delgadas, se usa como tratamiento el crosslinking. ¿Qué se hace? Se le administran gotas de vitamina B2, o sea, la riboflavina, en la superficie de la córnea hasta un determinado nivel de absorción. Luego se la expone a la luz ultravioleta que va a generar reacciones fotoquímicas en el tejido corneal que a su vez va a inducir la formación de nuevos enlaces entre las fibras de colágeno y esto va a mejorar la estructura de la córnea transparente y también va a aumentar la rigidez de la misma que en el queratocono se encuentra muy debilitada. Los anillos intracorneales son dos semicírculos que se usan como una alternativa quirúrgica a fin de evitar la queratosplastia. Y son segmentos semicirculares, como recién decíamos, de un material biocompatible como el metacrilato, se colocan a nivel del estroma con el fin de centrar la zona del cono, o sea, la protusión de ese cono, centrarla más y además va a producir un aplanamiento de la curvatura de esa córnea entre ambos semicírculos, la va a regularizar más,
reduciendo entonces así el astigmatismo y la miopía, mejorando entonces la calidad visual. Estos tratamientos muchas veces no logran entonces mejorar la visión o el paciente tiene complicaciones por esta patología y se recurre entonces al tratamiento de la queratoplastia. Otra alteración de la refracción muy frecuente en la consulta oftalmológica en las personas de 40 años, 45, algunos casos más adelante, en cuanto a la edad, es la presbicia. La presbicia es una alteración de la refracción debido a que la puesta en funcionamiento del mecanismo de acomodación no logra que el paciente pueda ver de cerca, y esto se debe a que el cristalino no puede aumentar su poder dióptrico. ¿A qué se debe? ¿Por qué no aumenta el poder dióptrico? A esta esclerosis del mismo que tenemos aquí definida en el slide. Una esclerosis o un endurecimiento del mismo que por más que se contraiga el músculo ciliar, no logra que se pueda aumentar el poder dióptrico del ojo para la visión cercana. Entonces, la presbicia va a darnos algo muy típico que es el alejamiento de los objetos, o sea, para mirar algo cercano lo tenemos que alejar para que haga foco en el plano de la retina. También cansancio visual, mayor requerimiento de luz, siempre con más luz, ¿qué sucede? Se achica la pupila, o sea, se produce una miosis, dejando pasar los rayos más centrales que no se desvían, haciendo que estos vayan hacia el plano de la retina porque se refractan menos. Y también, por supuesto, la visión próxima suele estar mucho mejor en la mañana que a lo largo del día. A medida que van pasando las horas se hace más dificultosa. Esto es al principio. Una vez que ya se empezó con el tratamiento y la presbicia fue aumentando, por más que tenga mucha luz, si no tiene corrección óptica, no puede leer o ver de cerca. Aquí abajo tenemos en cuanto al tratamiento, son lentes esféricas convergentes o positivas, como hacemos en la hipermetropía, pero este valor de la lente, o sea, el poder dióptrico de las mismas, va a variar de acuerdo a la edad. O sea, un paciente de 45 años, como tienen notado aquí, se le agregará un +1, hasta llegar a uno de 65 o 60, un +3. ¿Por qué digo se le agregará? Siempre se toma la visión lejana y se hace la corrección de lejos. Si no necesita corrección, entonces tendrá un +1, un +2, un +3 según la edad, pero si a su vez tiene que usar lentes, ya sea porque tiene una miopía o un astigmatismo, ese valor, el esférico, se le suma al valor esférico que tenga el paciente de lejos. Y el astigmatismo queda igual, o sea, tanto en lejos como en la visión de cerca. Un fenómeno que puede ocurrir es la anisometropía, que es el poder refractivo diferente en un ojo con respecto al contralateral. Esta anisometropía, cuando es menor de 2 dioptrías, se suele corregir con gafas o lentes aéreos. Cuando es mayor, se la corrige con lentes de contacto. ¿Por qué cuando es mayor de 2 dioptrías con lente de contacto? Porque este está muy cerca a la córnea, o sea, no hay la distancia al vértice es mucho menor que con un lente aéreo. Con un lente aéreo, esa distancia que hay entre la córnea y la cara posterior del lente es mayor y produce imágenes que llegan al cerebro de distinto tamaño. Se llama esto aniseiconia. ¿Y qué sucede? El cerebro no las puede fusionar, hacer que sean una sola imagen. Por eso las ve tal vez borrosas, las produce confusión, incluso hasta mareos, dolores de cabeza. Recordar que la anisometropía en el hipermétrope es muy ambliopizante, por eso hay que tratarla en cuanto antes en el caso de cuando son niños hipermétropes. Lo más frecuente en realidad es la forma de la anisometropía miópica, pero si es hipermetrópica, como recién dijimos, vuelvo a repetir, hay que tratarlas cuanto antes. Veremos ahora los métodos de diagnóstico de los vicios de refracción.
La retinoscopía es un método que mide el poder refractivo del ojo mediante la interpretación del movimiento de la luz que refleja la retina al ser iluminada por un haz de luz lineal del retinoscopio. La refractometría automática hoy en día se usa mucho, es un equipo electrónico que puede medir el poder refractivo del ojo, además mide la queratometría o el poder dióptrico de la córnea. Los cicloplégicos o parasimpático-líticos, como la atropina, el ciclopentolato y la tropicamida, incluso la tropicamida a veces asociada a fenilefrina al 5%, es lo que más frecuentemente se usa. La fenilefrina no es parasimpático lítico, sino que es midriático solamente. Este tipo de drogas producen, además de midriasis, los cicloplégicos producen parálisis del músculo ciliar. Por lo tanto, cuando hacemos los estudios de refracción, estamos paralizando o evitando el mecanismo de acomodación para que los valores de la refractometría automática o de la retinoscopía sean los reales y no estén modificados o estén solapados por el mecanismo de acomodación. La topografía corneal es un estudio computarizado que elabora un mapa de la superficie de la córnea y me permite ver las irregularidades de la misma. Este estudio es muy útil para el conocimiento previo a una cirugía refractiva y a posteriori de las mismas, también para el diagnóstico de queratocono incipiente y para otras alteraciones patológicas o irregularidades de la córnea. El mapa que presenta la topografía corneal tiene una serie de colores. Los colores cálidos representan zonas de alto poder refractivo, o sea, zonas más bien de miopía, y los colores fríos, los verdes y aún azules, representan zonas de curvaturas bajas o córneas planas, como en el caso de las hipermetropías. Además, permite conocer el astigmatismo, el grado de astigmatismo y las características del mismo. Bien, aquí tenemos dos topografías corneales, a la izquierda de un astigmatismo y a la derecha de un queratocono. Típicas, ¿no es cierto?, en el astigmatismo esta forma de moño y en el queratocono una zona central miópica, en este caso y en la mayoría de los queratoconos en realidad es paracentral hacia la parte inferior de la misma. Veamos ahora entonces la corrección óptica de las ametropías. La corrección óptica de las ametropías puede ser aérea, o sea, gafas o lentes de contacto. Una de las características de las lentes negativas que se usan en miopía o lentes divergentes es que lo que vemos a través de ellas se ve más pequeño. A diferencia de las convergentes que se usan en hipermetropía y presbicia, cuando vemos a través de ellas, las imágenes las vemos más grandes. La corrección aérea de la presbicia pueden ser lentes bifocales, donde lentes que tienen en la parte superior la corrección para lejos y en la parte inferior un corte, ¿no es cierto?, para la visión cercana. Y si no, las lentes multifocales o progresivas son lentes cuyo poder dióptrico aumenta gradualmente hacia la parte inferior del mismo, obteniendo focos para la visión lejana, intermedia y de cerca. En este slide hablamos de lentes de contacto y les remarqué las complicaciones que pueden ocurrir al usar este tipo de lentes. ¿Por qué? Porque muchas veces sí podemos conocer los diferentes tipos de lentes, pero no prestar atención al rigor que hay que tener y extremar los cuidados tanto en la higiene como en la forma de usar esas lentes y también hacer los controles oftalmológicos en el tiempo que el paciente sea citado. Los tipos de lentes de contacto que usamos para la corrección de las ametropías pueden ser semirrígidas o gas permeables, blandas convencionales o blandas de reemplazo frecuente o desechables. Aquí dejo en este slide las características de cada una de ellas.
Haremos una rápida mención de la corrección quirúrgica de las ametropías. Las técnicas que usamos para la corrección de ametropía en este caso son las de láser, como el LASIK, la PRK y el LASEK, y las lentes intraoculares, ya sea de cámara anterior o de cámara posterior, fáquicas, quiere decir con cristalino, y afáquicas sin cristalino. Una de las técnicas que más frecuentemente se realizan en nuestro medio es el LASIK. Consiste en levantar una tapa del espesor de la córnea, tallar la córnea por debajo de la misma, luego volver a tapar y tenemos entonces, en este caso del slide, un ojo miope donde ha disminuido sus curvaturas y también ha disminuido su espesor, por ende disminuye el poder refractivo alto que tienen los ojos miopes. La PRK y el LASEK son otras técnicas de láser que se usan para córneas más delgadas. En este caso vemos la colocación de lente intraocular en la cámara anterior del ojo. En la fotografía de la izquierda con apoyo en el ángulo y en la fotografía de la derecha con sustento en el iris. Y las lentes intraoculares de cámara posterior, habíamos dicho que pueden ser fáquicas, o sea, con el cristalino transparente. Aquí vemos el cristalino, la lente por delante del cristalino y el iris. Aquí tenemos entonces las lentes intraoculares en la cámara posterior, donde se ha extraído el cristalino. En la fotografía de la izquierda, una lente clásica de cámara posterior y monofocal, y en la fotografía de la derecha una lente de cámara posterior multifocal. Como conclusión, quiero destacar la importancia del diagnóstico precoz de las ametropías para evitar el desarrollo de ambliopías cuando se trata de niños y de discapacidades visuales. Y también recordar que hay patologías que producen ametropías o se acompañan de las mismas, a las cuales también hay que tener en cuenta para evitar también una discapacidad visual a consecuencia de las ametropías. Cualquier duda que tengan con respecto al tema o consulta que quieran hacerme, tienen en la parte inferior del slide mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención.